donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Migrar te convierte en un ciudadano cosmopolita, ese para el que no existen muros ni fronteras, ese que construye, explora, aporta ideas y recursos para crear el mundo que todos soñamos. Son las 10:35 de la mañana y nosotros continuamos con más de Gente y Ciudad por acá por Unión Radio 93.7 FM. Seguimos a través de nuestra señal y estamos entonces activando un destacado por Mundo UR Regiones, nuestro canal YouTube, para conversar con nuestra amiga venezolana que está en Chile, Luz Hernández, abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, una profesional que nos está dejando bien en alto en Chile. También tiene estudios de mediación y negociación de la Universidad de Toledo en España. Se dedica a apoyar el tema migratorio en Chile. De hecho, invito a que la sigan en sus redes sociales, Migración Subguión Chile. Y bueno, vimos este informe y dijimos hay que llamar a nuestra amiga Luz Hernández. Resulta que el Observatorio de Contexto Económico, la OSEC, de la Universidad Diego Portales de Chile reportó que la participación de ciudadanos venezolanos en el mercado laboral chileno cayó por 5 trimestres consecutivos. Va en retroceso. Según este informe, esto estaría asociado a un retorno paulatino de los venezolanos hacia su país. Así que bueno, Luz, coméntanos. ¿Cuál es tu opinión, el seguimiento que le has hecho a esto? ¿Qué es lo beneficioso o lo perjudicial y hasta la recomendación que puedas darle a los venezolanos que están en Chile? Hay mucha gente, sí, no solamente en Chile, sino en cualquier parte del mundo pensando, ¿es momento de regresar a Venezuela o no? Vamos entonces para que te extiendas también por ahí. Bienvenida, Luz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mari. Muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. La verdad es que como estudio jurídico hemos visto dinámicas diferentes de enero para acá eh, con nuestros clientes, bueno, y ahora con la comunidad venezolana. La verdad es que este estudio, bueno, lo realizó justo este organismo de la Universidad Diego Portales, especialistas en economía, porque realmente desde el 2018, diría yo, o quizás un poco 2016 en adelante, que fue que comenzó a migrar, bueno, se dio esta ola migratoria de venezolanos a Chile. Hay algo que yo creo que curiosamente no se comenta y es que la primera ola migratoria que llegó a Chile fue por una visa de profesional. Antes, en Chile, la antigua ley de migración te permitía tener una visa como profesional, nada más presentando tu título universitario apostillado, con una oferta laboral que podías conseguir con cualquier amigo o cualquier empleador y te daban en 6 meses, bueno, en 3 meses un permiso de trabajo y luego en 6 meses tenías una visa de profesional por un año y ya luego, pues obviamente buscabas un trabajo en tu área o quizás un poco más ya por debajo, porque pues bueno, obviamente emigrar implica que tienes que comenzar desde abajo, ir escalando y adaptándote al sistema económico de ese país. Y justo yo diría que esta primera ola migratoria en Chile es la que tiene muchos años, que ha podido establecerse económicamente, muchos han podido tener propiedades inclusive, pero hay algo que justo leía en los comentarios de la noticia y es que obviamente Venezuela está en el corazón de todos los venezolanos, estemos donde estemos, me incluyo en ese Claro. sentido, porque yo creo que la particularidad de nuestra migración, a diferencia de otros países que migran por guerras civiles, donde obviamente todo queda destruido, por así decirlo, en Venezuela tenemos este anhelo de poder volver, obviamente, y lo digo particularmente por mi familia. Entonces, al ver desde que desde enero hasta la presente fecha se está dando como esta expectativa de que va a mejorar la economía en Venezuela, pues obviamente mucha gente quiere arriesgar ahora por el sueño de devolverse a su país y poder invertir. Yo creo que una particularidad que debemos mencionar es que el venezolano que se devuelve no se devuelve sin nada en general. Hablemos desde la experiencia laboral, porque es totalmente distinto trabajar en Venezuela a trabajar fuera del país, porque es un contexto diferente, trabajas quizás mucho más horas, obviamente tienes un contexto en el que incluso aprendes otros idiomas para los que, por ejemplo, están en Estados Unidos o en otros países, ¿no?
Entonces traes todo ese conocimiento, dices, bueno, quiero llevar todo ese conocimiento, toda esta experiencia de vuelta a invertir en mi país y he visto, la verdad, incluso por muchos conocidos que se han devuelto, incluso a invertir. Yo creo que esta va a ser una dinámica que se va a ver mucho, bueno, y como lo decía justo esta noticia, paulatinamente en Venezuela, la inversión de los propios venezolanos que se están devolviendo en sus áreas de profesión o incluso en comercios distintos y variados, porque la verdad es que el tema de ventas a nivel mundial fuera de Venezuela, debo decir, bueno, y en Venezuela también obviamente creo que es algo que se aprende mucho en cualquier profesión y bueno, el hecho de que progresivamente se esté dando esta emigración, porque ahora estamos hablando de emigración de venezolanos a Venezuela, sí va a repercutir obviamente en el sistema económico en Chile, porque este estudio se basó digamos, como en una tasa de profesionales venezolanos, pero realmente donde vemos la ocupación de más venezolanos en el mercado laboral en Chile es, por ejemplo, en la parte de delivery. O sea, el 61% de estos trabajadores son venezolanos y el 24% decía este estudio, son venezolanos en el área de bomberos de gasolinerías, por ejemplo. O sea, aquí es un servicio básico en Chile, realmente. Sí, pero yo también revisando el estudio, lo que intuyo es que los chilenos están preocupados porque lograron identificar que quienes están regresando son los que tienen una preparación académica importante. De hecho, yo no sé si me lo puedas confirmar, se dice que, y yo he escuchado por las redes sociales, he visto por las redes sociales, el agradecimiento de los chilenos, de los médicos venezolanos que vinieron a transformar, a impulsar el sistema de Sí. salud de Chile. Entonces creo que hay una profunda preocupación en Chile, me lo estoy oliendo en este momento, después que pusieron algunas dificultades para los venezolanos a ir, que los Ujú. venezolanos profesionales se regresen a Venezuela. Totalmente. La verdad es que hay una particularidad que es bueno que lo mencionas porque, por ejemplo, en Chile estudiar medicina es carísimo, pero súper Ujú. caro. De hecho, todo lo que es la parte universitaria en Chile prácticamente es privada y es muy cara. Entonces, en ese sentido, esta profesión de medicina, la verdad es que en Chile anteriormente solo estaba, pues sí, realmente dada por un sector económico que sí podía pagar la carrera. Y en el momento en que ha migrado, bueno, que comenzó a migrar mucho venezolano profesional, como ya les mencionaba, justo los médicos venezolanos han ido a cubrir justo estas vacantes, sobre todo en regiones. Bueno, en Chile no se llaman estados, se llaman regiones, y fuera de la capital, los médicos venezolanos han abarcado toda esa necesidad de médicos en pueblos, en otras ciudades fuera de Santiago, y sí, han sido muy bien acogidos por Chile. La verdad es que el médico venezolano, y lo digo muy particularmente porque lo viví, tiene una particularidad de que no solo te dice cuál es el padecimiento médico que tienes, sino que incluso yo diría que es una medicina integral, porque te dice qué debes comer, a qué hora, quizás qué actividad física deberías realizar para también acompañarlo con el tratamiento médico. Es más humano, Súper, porque sí, yo que tengo hijas afuera, pues los otros son secos y tú total, en un médico buscas la total confianza porque te quieres recuperar rápidamente y estamos mal sí. acostumbrados realmente los médicos venezolanos. Afortunadamente tú tienes médicos venezolanos allá. Sí, totalmente. De hecho, lo he vivido también en carne propia en la asistencia que no me atiende un venezolano. Y sí, ha sido como ellos han abarcado este mercado, bueno, sí, mercado laboral o necesidad básica, obviamente, en Chile. Así que si comenzaran a irse, obviamente, como bien mencionan los médicos venezolanos, la verdad es que sería muy crítico para el país, porque no es que no, obviamente no es que no hayan chilenos que puedan quizás sustituirlo, pero la verdad es que la calidad humana e incluso yo diría que también, fíjense, la cultura del trabajo. La verdad es que la cultura laboral para los chilenos es totalmente diferente a los venezolanos. En general, el venezolano es más humano en cualquier profesión. Te lo digo desde el punto de vista que yo ofrezco un servicio Y súper dedicado, total. ¿no? Yo Ujú. ofrezco un servicio también en materia de asesoría. Tengo clientes y en general yo trato de ayudarles en lo que pueda y todos dicen, ay, muchas gracias. Obviamente usted me entiende, no me va a entender otra persona que no es extranjero en general.
pero esa calidez humana sí es algo que tenemos como marca y como sello. En general, tanto profesionales venezolanos como en el área, te digo, o sea, una persona que trabaja, por ejemplo, en delivery en Chile, que es venezolano, pues lo hace muy bien. En general, justo ese sector económico creció justo también por el incremento de venezolanos en esta demanda. Y si en tal caso los venezolanos se irían y ya no habría tanta disponibilidad del delivery, sería un problema económico para el consumo justo lo estaba leyendo porque fue un informe que hizo Juan Bravo, es el director justo de este organismo que bien mencionabas de la Universidad Diego Portales. Y él decía, si se llegan a ir esta población, por ejemplo, de los motorizados de delivery, va a ser más costoso el servicio porque va a haber menos personas que puedan Ay, llevar tu pedido a tu casa y va a ser más complicado pero para el sector. sí, fíjate, hablamos de los médicos, de los super profesionales que los indica, pero también de este sector del delivery que, ojo, no es algo que solamente ocurre en Chile, está ocurriendo en donde han migrado los venezolanos y hasta en la propia Venezuela. Nosotros después de la pandemia, pues acudimos bastante a este sector y ser delivery se ha transformado en una opción necesaria para laborar en Venezuela. Ahora, eh, esto de el venezolano en Chile ha como que mutado. Tú acabas de hablar de que inicialmente había la visa de profesional, los primeros que se fueron profesionales, luego empezaron a irse personas no tan profesionales y se dio un rechazo hacia los venezolanos de parte de los chilenos y ahora los siento preocupados. Han medido y bueno, acabas de decirlo desde el punto de vista de la preocupación en el informe para el caso del delivery, pero han medido la afectación económica que pueda haber por la salida de los venezolanos. ¿Están realmente los venezolanos pensando en regresarse? Mira, la verdad es que algo que yo puedo decirte del gobierno chileno es que son muy inteligentes, son muy estadísticos. No creo que obviamente este informe que la Universidad Diego Portales acaba de publicar lo publicó solo por publicarlo. Realmente, si llegamos de alguna u otra forma a ser una fuerza laboral tan importante en Chile que este informe lo está evidenciando en este momento. Quizás los discursos políticos no evidencian la importancia, porque es la verdad, lo estamos viendo. A eso iba, porque también Sí, esto puede ser resultado de la política de Kast reciente, ¿no? De lo que dice. totalmente. Totalmente, o sea, obvio, y debo decirlo, tengo, por ejemplo, una amiga que es periodista, trabaja en un banco, es mamá de una chilenita, porque, bueno, tuvo su hija en Chile, y aún así, que tiene, digamos, una propiedad en Chile, un trabajo estable, ya me dice Luz, obviamente, si todo mejora, yo quisiera irme, porque al final de cuentas, este bombardeo de tienen que irse, afecta a todos en general, o sea, humanamente hablando no estás a gusto nunca en un país donde no te dice, ven, eres bienvenido. Una dinámica totalmente diferente como por ejemplo en Argentina. En Argentina jamás nos han colocado trabas, los venezolanos han fluido muy bien con la integración con Argentina, muchos ya tienen incluso nacionalidad y viceversa. Hace poco vi que, por ejemplo, justo un ejemplo, ¿no? De cuando integras al extranjero y sabes que aporta a tu economía y a tu cultura. Hace poco vi que en la Serie Mundial que fue en Venezuela de béisbol hubo un equipo de argentino representado por muchos venezolanos nacionalizados. Entonces ahí tú ves cómo aprovechas. Pero bueno, realmente este discurso político no ha reconocido la importancia de los profesionales y de los trabajadores en cualquier oficio venezolanos en Chile y lo vamos a comenzar a ver paulatinamente. Sí, bueno, nosotros vamos a seguir conversando de esto, pero sí quisiera unas recomendaciones desde tu visión, además de como venezolana. ¿Tú crees que es momento para que los venezolanos que están en Chile decidan irse o puede ser resultado de una improvisación, esta presión? ¿Qué recomendaciones tú como profesional darías? Claro, Bueno, son muchos los casos de los venezolanos, ¿no? Entonces, ¿pudieras darme la recomendación en los venezolanos que están en esta situación o en esta o en esta o en aquella? A ver. Yo mi recomendación en general sería que por favor cuando emigren
aprendan a planificar. Yo creo que eso fue un Exacto. error que todos los venezolanos en general cometimos. Todos nos fuimos simplemente por irnos, por necesidad económica. No dejes que de nuevo, quizás, bueno, en este caso ya no sería necesidad económica, sino una presión social o política te lleve a de nuevo, de manera apresurada, volver a salir de un estado de comodidad o de estabilidad que ya tienes. En general, planifica dónde vas a vivir, investiga sobre el mercado donde quieres invertir. La verdad es que he visto que genialmente en Venezuela esto ha crecido mucho, la parte comercial, la parte de inversión, profesionales en el área. Entonces, en general, primero planifica, investiga y Bien, arma un plan en general de volver a emigrar, porque yo creo que ese es el grave error que hemos aprendido los que hemos migrado. No planificamos, por eso fue muy duro los primeros años, pero si tú bueno, planificas, inviertes, estudias y ahorras, te vas con un plan de inversión. eh, bien, Al volver a emigrar en este caso, créeme que va a ser mucho más claro. beneficioso para ti volver al país o a donde quieras Ok. incluso radicarte de nuevo. Sí, me encanta que tú, jovencitas, des estas recomendaciones, así que yo voy a agregar una más. Busquen entonces a Luz Hernández para que se asesoren, porque seguramente ayudas a los que llegan, pero también ayudas a los que quieran irse, ¿no? Hay que Sí, dar unas recomendaciones legales al respecto y eso es importante. A ver, ¿me sí, querías decir justo algo? súper, sí, justo, qué bueno que mencionas esa parte. Y cuando se vayan, que no del todo pierdan sus beneficios migratorios que ya tienen en el país. Por ejemplo, en Chile, si tienes residencia permanente y te vas más de 2 años fuera del país, la pierdes. Entonces, mi recomendación es que justo no te vayas, no pierdas lo que ya obtuviste, porque obviamente te va a Claro, beneficiar que si te devuelves a Venezuela y puedes estar llegando a Chile para quizás, no sé, hacer comercios con el país, invertir, tener cuentas en el extranjero, no lo dejes, no dejes, claro, vamos a decirlo en venezolano, no dejes botado lo que ya conseguiste en Chile claro. por devolverte a tu casita, sino que vuelve de una manera inteligente. Excelente recomendación. Arroba migración subguión Chile para que sigan a Luz Hernández, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios de mediación y negociación en la Universidad de Toledo en España, dedicada al área migratoria ahora que habita allá en Chile. Muchísimas gracias, Luz. Mucha Un suerte y gusto. bueno, que sigas ayudando a muchos venezolanos y más, porque yo sé que lo haces con otros. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer publicidad y ya venimos con más. Publicidad con María. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. Unión Radio.